A ver, ¿cómo pasa la música de ser toda ornamental y recargada a convertirse en una explosión de claridad y estructura? Pues a mediados del siglo XVIII, Europa estaba justo en medio de uno de los cambios más bestias y rápidos de la historia de la música. Vamos a desgranar cómo se construyó el sonido de esa nueva era, la era clásica. Es que esta frase lo clava. El rococó, ese estilo tan galante, tan decorativo, ¡pum!, se deshizo, se disolvió como un azucarillo en el café. Y lo que vino después fue algo radicalmente nuevo, el clasicismo. Y claro, una era nueva necesitaba herramientas nuevas, ideas nuevas y, por supuesto, nuevos protagonistas. En nuestro viaje vamos a seguir 5 pasos. Primero, veremos la nueva trama musical. Luego, conoceremos al ejército de generales que la interpretaba. Hablaremos del padre de la sinfonía, del genio trágico que lo llevó a la perfección y, por último, de todo lo que nos dejaron. ¡Vamos al lío! Bien, primer gran problema sobre la mesa. ¿Cómo consigues que la música, sin una sola palabra, te cuente una historia que te enganche? La solución fue una nueva estructura, una especie de plano para construir la música. Y a ese plano se le llamó la forma sonata. Y el arquitecto de todo esto fue, curiosamente, uno de los hijos del mismísimo Johann Sebastian Bach. Se llamaba Carl Philipp Emanuel. Ojo, que no se la inventó de la nada, pero fue él quien la pulió y le dio la fuerza necesaria para que se convirtiera en la columna vertebral de toda la música clásica. La idea fue una genialidad, pensar en la música como si fuera teatro. Hasta entonces una pieza solía tener un solo tema, era como un monólogo. Podía ser brillante, sí, pero un poco predecible. Pero, ¿y si metes un segundo tema, uno que sea totalmente distinto? De repente tienes un diálogo. Tienes tensión, tienes conflicto, tienes conversación, tienes drama. Vale, ¿y cómo se organiza esta obra de teatro musical? Pues con una estructura súper sencilla. A, B, A. Primero, en la exposición, nos presentan a los dos personajes, los dos temas. Luego, en el desarrollo, empieza la acción. Los temas chocan, se mezclan, se transforman. Y para terminar, en la reexposición, vuelven a sonar los temas principales, para que la historia tenga un final claro y potente. Un plano perfecto, vamos. Muy bien, ya tenemos el plano, la forma sonata. Pero, ¿quién levanta el edificio? Hacía falta una nueva herramienta, un grupo de músicos con una potencia y una precisión que no se habían oído jamás. Y esa herramienta fue la Orquesta de Mannheim. Es que la frase lo dice todo. Un ejército de generales. Esta orquesta, liderada por un joven llamado Johann Stamitz en Alemania, estaba formada solo por virtuosos. Cada músico era un fuera de serie. De hecho, el propio Mozart, años más tarde, se quedó alucinado cuando los escuchó. Y aquí está el ejército. Esta formación, en esencia, es la orquesta que conocemos hoy. Una de las claves fue que se cargaron el bajo continuo del barroco, o sea, adiós al clavecín y a ese sonido antiguo. Así estandarizaron una plantilla con un sonido mucho más potente, más moderno. Y poco después añadieron a la mezcla el último grito en tecnología, los clarinetes. Pero no solo eran precisos, es que además inventaron cosas nuevas. Se hicieron famosísimos por el crescendo Mannheim. Imaginaos, empezar en un susurro y crecer, crecer y crecer hasta una explosión de sonido. El público se quedaba sin aire. Y para colmo, Stamitz fue de los primeros en dirigir de pie, sin tocar nada, convirtiéndose en el director de orquesta tal y como lo conocemos hoy. Con el plano de la sonata y la superorquesta de Mannheim, solo faltaba el maestro de obras, alguien que uniera todas las piezas para crear la gran obra de la época, la sinfonía. Y ese maestro de obras fue Joseph Haydn. Pero Haydn es un personaje curioso. Era un tipo afable, de buen humor, pero tenía un matrimonio que era un infierno. Se casó con la hermana que no quería, una mujer a la que él mismo llamaba la bestia infernal. Su vida personal, vamos, un desastre. Y no era una forma de hablar, ¿eh? La cosa era tan chunga que su mujer usaba las partituras de Haydn escritas a mano para envolver la comida o para hacerse rulos en el pelo. Es increíble pensar que de ese caos doméstico saliera una música tan ordenada, tan clara y tan llena de alegría. Porque ahí está su genialidad. Haydn no inventó la sinfonía, pero fue quien le dio su forma definitiva. La fijó en 4 movimientos, creando un modelo que todo el mundo copió. ¿Y por qué fue tan importante? Porque le dio al público un mapa para no perderse en obras tan largas. Un primer movimiento rápido, uno lento para relajarse, un baile y un final a tope, a menudo con un tema que se repite como un estribillo pegadizo. Era el formato perfecto. Si Haydn fue el arquitecto que construyó la casa, una casa perfecta, Mozart fue el artista que la decoró. La llenó de una belleza, una emoción y una profundidad que nadie se esperaba. Mozart no inventó nuevas formas, pero fue el genio que las llevó a la cumbre.
Su historia es de película, vamos, el niño prodigio por excelencia. Con 5 añitos ya componía, con 8 escribía sinfonías y con 12 óperas. Su talento era tan brutal que dejó con la boca abierta a toda Europa. Pero claro, ser una estrella infantil no te asegura una vida fácil. Su vida de adulto fue una lucha constante. Aguantó humillaciones de sus jefes en Salzburgo, vivió tragedias personales y al final lo despidieron de la corte de su patrón con, literalmente, una patada en el culo. 35 años. Esa fue toda la vida que tuvo. Después de unos pocos años de éxito en Viena, el público, que era muy superficial, le dio la espalda. Acabó agotado, enfermo y en la miseria. Murió con solo 35 años, mientras trabajaba en un requiem misterioso que él creía que era para su propio funeral. Y este fue el final. El entierro de uno de los mayores genios de la historia fue desolador. En medio de una tormenta, su ataúd fue a parar a una fosa común, sin que nadie lo acompañara. Un final terrible que choca de frente con la luz y la perfección de su música. Bueno, hemos visto cómo se montó todo este tinglado del sonido clásico, basado en el orden, la claridad y la estructura. Lo más irónico es que esta misma estructura tan perfecta fue justo lo que preparó el terreno para la explosión de emociones que vendría justo después. Haydn es la figura clave para entender esta transición. El tío vivió tanto que vio el final del barroco, definió el clasicismo y encima le dio clases a un alumno jovencito que lo iba a poner todo patas arriba, un tal Ludwig van Beethoven. Fue literalmente un puente entre dos mundos. El legado de Mozart es diferente, pero igual de importante. Él demostró que dentro de esas reglas tan estrictas cabía todo, absolutamente todo el abanico de emociones humanas. Llevó ese equilibrio clásico a un nivel de naturalidad y de expresión que, sinceramente, nunca se ha vuelto a superar. Y terminamos con esta pregunta. La era clásica, con su lógica y su estructura, crea un lenguaje musical tan perfecto y tan potente que, irónicamente, se convirtió en el coche perfecto para desatar las pasiones del romanticismo. El orden no solo no estaba reñido con la pasión, sino que le dio las herramientas para expresarse con una fuerza nunca vista.